El agrónomo trabaja en campos en los que la chica esta, la mejor amiga de la hija, vive en una casilla en el medio del campo. Entonces esta chica finalmente se termina enfermando, termina internada y bueno, ahí se da un poco el conflicto entre padre e hija, que cuestiona un poco su trabajo y lo que provoca su trabajo, ¿no? Economía y conceptos o el conflicto de lo que puede generar esa economía. Sí, es la temática de agrotóxicos, agroquímicos, fitosanitarios, depende quién lo diga y cómo lo diga. Nada, un poco trata esa temática y la idea es hacer reflexionar al espectador, a quien venga a ver la película, que se vaya a su casa pensando a ver si podemos cambiar un poco las cosas de cómo están ahora. Bueno, ¿cómo se gesta esta propuesta? ¿Cómo nace? Bueno, nace hace muchos años con el interés y la preocupación de acerca, en principio, de qué estábamos comiendo. Nosotros somos de Buenos Aires, de Capital Federal, y después se dieron a conocer estudios de que llueven agrotóxicos, de que hay gente que tiene agrotóxico en la sangre, que diría que la mayoría ya la debemos tener, aunque no lo sepamos, que hay agrotóxicos en las toallitas femeninas, en los hisopos, como que hay muchas cosas que se fueron dando a conocer en los últimos años, sobre todo, que bueno, la película decidimos que un ingeniero agrónomo sea el protagonista y bueno, que sea partícipes la familia y la gente de este pueblo, como si fuera un pueblo representativo de todo lo que pasa en la Argentina en general con respecto a esta problemática. ¿Cómo surge poder formar el elenco y luego llevar a través de las distintas provincias esta película? Bueno, eso fue una tarea bastante difícil porque si bien ahora el Inca está paralizado, básicamente, antes también estaba casi sin fondos por una cuestión de después de la pandemia, la recuperación que se nutre el Inca es de los cines y con la pandemia fue tremendo. Entonces no había muchos recursos. Y nosotros, especialmente él, quería actrices y actores de primera línea, era bastante complicado. Y bueno, hablando con los representantes y con los mismos actores y actrices, explicándole un poco la temática y nuestra impronta de cómo producimos, que es una manera también amigable y consciente dentro de lo que es la ecología o el medio ambiente, aceptaron básicamente por menos del mínimo. Y después, bueno, pasa lo mismo ahora, o sea, las giras, antes el Inca lo apoyaba, ahora no apoya nada. Básicamente estamos sin presupuesto desde el rodaje. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos una película muy buena. Las devoluciones de la gente, sea ingeniero agrónomo o no sea ingeniero agrónomo, sea una persona común y corriente, aunque los ingenieros son comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, tiene una gran devolución y entonces apostamos a venir a estos territorios que realmente creemos que es el núcleo de esta historia. ¿Y cómo? ¿Ustedes son de qué parte de Buenos Aires? De Capital Federal. De Capital. De y desde allí, ¿cómo ha sido la investigación para la temática? Bueno, principalmente yo desde el inicio del proyecto, hace como 8 o 9 años ya que empecé a investigar la temática. Fueron 3 o 4 años de investigación, plena, dura, durísima, leyendo muchos libros sobre la temática, que hay un libro que se llama Pueblos Fumigados, que es impresionante, que es terrible, y que cuenta muchas situaciones, muchos ejemplos de lo que pasa en toda la Argentina. Y después entrevistando, cuando ya definimos que iba a ser un ingeniero agrónomo el protagonista, me empecé a entrevistar con muchos ingenieros agrónomos para definir, bueno, qué perfil iba a tener el agrónomo. Y ahí surgió el nombre. Convoqué a Marcelo Pitrola como co-guionista, o sea, somos los dos guionistas de la película. Y si bien yo la dirijo, y se sumó Fernando como productor, y bueno, surge el apoyo del Inca, que sin el apoyo del Inca no hubiera sido posible la película. Y finalmente terminamos yendo a Marcos Paz, con el que tuvimos también apoyo para filmar, Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Y bueno, un poco ahí se fueron dando las cosas. Terminamos filmando la película durante el Mundial de 2022, que salimos campeones. Nosotros teníamos todos los partidos de la Argentina, de Messi, en el plan de rodaje. Paramos para ver los partidos.
o empezábamos más tarde, así que salimos doblemente campeones. Qué para nosotros. bueno, además una propuesta súper interesante para ustedes también, para quienes conformaban el set. Sí, sí. Sí, complicada para organizar también. Claro. Con otro desafío más, Sí, además de filmar la película. Sí, y estrenamos cuando salimos campeón de América. También. Ah, bueno. O sea, somos sé que cábala. están ligados al fútbol de la selección Sí, argentina. sí. Bueno, y yo le agrego que además de campeones del mundo de la Copa América, somos campeones del uso de glifosato. En este país el año pasado se tiraron 600 millones de litros y es una cifra descomunal, que somos campeones del mundo en eso. Que nada, la película intenta dar a conocer esto sin ser una película panfletaria, es una película de ficción que entendemos que tiene más llegada al espectador y que eso, reflexionar, y que ese número tiene que bajar, tiene que ir bajando con los años. ¿Se puede? Nosotros creemos que sí, que la agroecología es un camino, aunque la película no se muestre, se presenta todo la temática, o sea, lo que se ve en la película es el agronegocio, Claro. el agroindustrial, El conflicto. pero bueno, se puede. Hay muchos informes, ejemplos que demuestran que se puede. Además de lo que tiene que ver con llevar adelante esta película, el rodaje, hacer una historia atractiva, como decías, que es la mejor llegada que ustedes consideran, también incorporar un lenguaje que por ahí no es propio para uno, porque es de un sector determinado, hablando de agronomía y de agroquímicos. Sí, y atravesado por el freestyle, también por la música en la película, que ahí atrae a otro tipo de público también más joven quizás. Que también está muy relacionado con lo que tiene que ver con las problemáticas sociales. Sí, también. Y que a través de las letras se expresan muchas cosas. Nosotros fuimos por ahí con la película. No quiero contar mucho para que vengan a verla. Claro. Y sí, es temática de agronegocio, el sistema agroindustrial, la utilización de químicos, la música. Está el tema familiar también, que es una familia que se muda a un pueblo y cómo se empieza a relacionar con ese pueblo y cómo surgen distintas cosas según distintos intereses. Él por un lado, la mujer por otro, su compañera. Y bueno, su hija, que es más joven, está terminando de secundaria, se empieza a relacionar con los chicos de la plaza, del pueblo, y bueno, y ahí ese choque generacional que creemos que bueno, no hay que echarle todo a los jóvenes que cambien el mundo, pero bueno, un poco las nuevas generaciones yo creo que vienen para eso. No sé si ya somos tan jóvenes, pero estamos haciendo cine, arte, que también cuestiona las cosas, nos hace reflexionar y bueno, un poco hicimos eso, intentamos hacer eso. Claro, perdóname, no sé si puedo agregar algo. Sí, claro. Yo lo que me interesó cuando me trajo la película Martín es justamente cómo uno se identifica, uno ya bastante mayor, como dice él, cómo se identifica con el personaje, que en realidad no es el malo de la película. O sea, nosotros básicamente en todas nuestras profesiones terminamos contaminando un poco o mucho, dependiendo a qué te dediques. El audiovisual es muy contaminante, el cine es muy contaminante. Entonces, como que te sentís identificado con esa persona que decís, che, pero está metiendo la pata, pero sabe, pero es lo que se hace. Entonces, bueno, pero hay que ser consciente de tratar de cambiar eso. No puedes cambiar de un día para el otro, pero es ese proceso. Y creo que cuando tenés un familiar, ya sea que se haya enfermado o una hija que empieza a tener un conflicto con vos, empezás como de afuera se te viene, ¿viste? Entonces creo que es muy importante poder identificarse, por más que no seas un ingeniero agrónomo o no vivas en el campo, que es lo que nos pasa a nosotros. Claro, sí, interesantísimo la propuesta. Quería preguntarles cuántas personas han trabajado en este rodaje. Durante el rodaje fueron ahí en set más o menos 50 personas. Después, bueno, pasa siempre en las películas, cuando terminas ves la cantidad de títulos que tiene, es porque el audiovisual, el cine en específico, es la industria o lo que genera más empleo que se diversifica. Básicamente,
bueno, son 15 minutos de título, así que no 5 minutos. ¿Cuánto? No sé, pero 200 personas han trabajado directamente. Claro. Y después los indirectos, que es un montón. Decían hoy de conformar el elenco, el reparto en esta película. Yo porque vengo del teatro, entonces digo elenco, pero el reparto, que querían algunos actores que tuviesen renombre y que eso también le diera, no sé si más importancia, pero sí más visibilidad a la película. ¿Cómo lo lograron? Bueno, el Diego Velázquez, que es el agrónomo, yo trabajé con él en un Historias Breves, que también fui el director, y ahí trabajamos juntos, nos conocimos, y enseguida, cuando yo ya estaba trabajando en este proyecto, en el agrónomo, lo convoqué y se sumó al toque. Es un genio, Diego. Además de un actorazo, es una gran persona. Y ahí charlando con él juntos, hablamos de Valeria Lois para que lo acompañe y que sea su pareja, su compañera en la película, y la rompen los dos juntos, claro. Es espectacular. Y después, bueno, está Susana Pampín y Claudio Martínez Bell, que son la otra pareja del pueblo, del jefe del agrónomo y su pareja también. Son dos actores increíbles. Y bueno, y después hay un elenco muy importante, muy grande, de jóvenes, que por un lado hicimos un casting en Capital Federal para la hija del agrónomo y el novio rapero, que yo hice un casting muy grande durante muchos meses. Fue un trabajo impresionante que a mí me ayudó. Yo lo tomé como un entrenamiento para dirigir actores, de ese casting, me acuerdo. Y después, por otra parte, un casting para los jóvenes, pero también para otros personajes de la película en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, que es donde filmamos, que queríamos que un poco como la producción, intentamos trabajar con gente del pueblo, comer comida local y ese tipo de cosas. Queríamos que los personajes sean del lugar. Y entonces dijimos, hagamos un casting ahí. Y ahora vamos a estrenar la película en ese Cine Teatro Roma de Marcos Paz el 8 de agosto o el 10 de agosto, el 10, creo. El 10. Que es como, ahí fuimos a hacer los castings y ahí vamos a estrenar la película. Y va a ir todos los que participan en la película, así que estamos muy contentos. Bien, aquí en la ciudad de Paraná será mañana a las 19:30 en el Teatro 3 de Febrero. Exacto. ¿La entrada es libre y gratuita? ¿Tiene un costo? No, tiene un costo, hay 2 por 1, esa es Bien. digamos, la buena noticia, porque realmente queremos que vaya gente. Claro. Hoy vamos a EPA, que es acá en Santa Fe, y después el viernes que viene, el martes y miércoles, también estamos en Santa Fe. Qué bueno. Y después de lo que será esta proyección, ¿está la posibilidad de charlar con ustedes, que son del equipo, para la gente que concurra? Sí, mañana vamos a estar presentes en la proyección del Teatro 3 de Febrero, y la idea es charlar con el público y hacer un diálogo, un debate después de la proyección, que lo venimos haciendo. Nosotros estamos haciendo una gira, estuvimos en el Cairo de Rosario, en Victoria, nuevamente en el Cairo, ayer estuvimos en Rafaela, y bueno, hoy estamos acá charlando y está buenísimo las charlas que se da después, el intercambio es muy bueno. ¿Y cuáles son los principales interrogantes de la gente, del público que va? Depende, lo que está buenísimo que se logra en algunos lados, que por suerte van ingenieros agrónomos que todavía defienden este sistema productivo, y se arma un debate entre la gente, siempre dentro, que está buenísimo eso, dentro del diálogo cordial, digamos, entonces como que hay una buena conversación, y eso es lo que genera el arte, ¿no? Lo hermoso del arte, de poder bajar los decibeles, decir, no, bueno, empezamos a hablar, no, pero no es verdad esto, no, pero sí, pero tenemos que cuidar, entonces se arma un debate, y por ahí, si bien hablamos de la película, también se arma un poco de lo local. Eso está genial. Qué bueno. Buena propuesta para la ciudad de Paraná. Entonces, mañana martes a las 19:30 horas. Y las entradas se compran directamente en boletería del teatro. Exacto. Perfecto. La boletería del teatro abre desde las 8 hasta las 12 de la mañana y por la tarde de 18 a 20 horas. Así que a concurrir, una buena oportunidad. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. El agrónomo mañana en el Teatro 3 de Febrero, aquí parte de quienes llevaron adelante este proyecto, director y productor, donde nos contaban justamente cómo será, de qué se trata la película y
el intercambio que se podrá dar después de la proyección. Nosotros ahora seguimos en entrevistas, tenemos más información y en este caso vamos a hablar de economía. ¿Se puede ahorrar en estos tiempos? ¿Cómo hacemos? Hay muchas preguntas, interrogantes que tenemos, tanto los argentinos como en la cotidianeidad, como con palabras y acciones que se escuchan, que se llevan adelante a través de las decisiones políticas. Para hablar de estos temas está en comunicación con nosotros Matías Martínez, quien es economista, a quien saludamos. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. No sé si vas a poder responder si podemos ahorrar o no, pero vamos a empezar a hablar sobre la economía. ¿Cuál es el balance que se hace de este primer semestre? Bien, la verdad que fue un primer semestre bastante duro en términos de ingresos y de costos. O sea, tuvimos una acelerada de la inflación los primeros meses, ahora está bajando, pero a su vez los salarios no le han ido ganando la inflación. Por ende, se dio una contracción en el consumo y eso impactó en el ingreso de las personas y más que nada en su poder adquisitivo. En la actualidad todavía no tenemos un repunte de la economía. El repunte de la economía sería que aumente la producción o el consumo y que eso genere mayor ingreso tanto para las familias como para las empresas. Y eso hace que estemos en una situación de estancamiento económico. Todo esto, supuestamente, en términos del gobierno nacional, es parte de un proceso en el cual se busca que se equilibren los precios y se pueda desactivar el proceso inflacionario que se daba en relación a lo que justifica el Ejecutivo Nacional, debido a que el gasto se financiaba con emisión y eso se trasladaba a inflación. Así que bueno, estamos en esta etapa ahora, una etapa, lo cual es primordial conseguir dólares, porque hay que tener en cuenta que en todos los procesos productivos el dólar se usa como insumo, porque uno, por lo general, importa muchos de los insumos que se generan en la economía local, y por ende parte de la reactivación de la economía va a necesitar de esos dólares, no solo para obtener insumos, sino también para poder pagar las obligaciones en moneda extranjera que tiene el país. En este sentido, la gente sigue confiando en el billete verde, sigue cuando tiene algún pesito ahorrando en dólares, ¿y qué es lo que se recomienda? Respecto de lo que mencionabas que necesita también el gobierno nacional para poder pagar esas deudas o productividad. Bien, el dólar es un bien que en relación con el peso tiene mayor estabilidad. Por eso, históricamente, el argentino corre al dólar y refugia su valor o sus ahorros en dólares. No creo que esté mal. Es decir, uno tiene, más si estamos en un gobierno con perfil, como ellos dicen, que son libertarios, uno podría optar en qué moneda ahorrar. Ahora, cuando uno va a ahorrar, tiene que tener muy en cuenta, siempre lo recomiendo, o sea, planificar su ahorro. Si vos vas a ahorrar para construir el año que viene o para comprarte un auto, sí, compra dólares. Es mucho más seguro que el peso. Ahora, si vos vas a ahorrar porque querés hacer el cumpleaños de 15 a tu hijo el mes que viene o dentro de 3 meses, y hay otras opciones. Podés poner ahora son muy conocidos los fondos de inversión en pesos. O muchas veces compra dólares y compra cuando sube y después no te digo que va a bajar a 1000, pero termina bajando a 1300 y dice, bueno, salí perdiendo. Es decir, si vos vas a ahorrar a largo plazo, te recomiendo la opción de la divisa internacional. Ahora, si tenés tu ahorro de corto plazo, yo te diría que inviertas de otra manera. Primero, lo que más recomiendo es cancelar deudas. Es la mejor manera de ahorrar. Claro. Y luego, o sea, si a vos te sobra a principio de mes y después lo vas a necesitar a fin de mes, no tiene mucho sentido comprar dólares. Y por lo general uno termina comprando ya cuando subió, entonces no le va a sacar un margen de diferencia. No se hace dinero comprando y vendiendo, por ahí lo hacen grandes que muchas veces necesita tener un golpe de suerte. Porque si uno supiese lo que va a pasar, tendría 100% de certeza qué va a pasar con el dólar, obviamente ya hubiese comprado o hubiese vendido. Pero bueno, es un activo más
es un activo seguro, pero si las personas quieren ahorrar, también hay otro instrumento. Por eso es muy importante googlear, buscar, leer, anoticiarse por los medios o por las páginas de internet, porque uno nunca sabe, es decir, termina jugando con su propia riqueza, ya sea el ingreso o los ahorros. Ujú. Así que bueno, por ejemplo, hoy los plazos fijos. La gente se acostumbra mucho a operar con plazos fijos. Pero hoy estamos fondos de inversión, que son igual que los plazos fijos, pero que lo podés, hay más, hay algunos que tienen mejor ingreso, podés tener el dinero en 24 horas y no esperar al vencimiento del plazo fijo. Ujú. Y los intereses terminan siendo muy parecidos. Depende, hay fondos de inversión que son más propensos al riesgo, que te pagan más, y otros que son menos propensos, más conservadores. Los que son más conservadores te pagan más, o hay veces que mejor que el plazo fijo. Pero por eso que las personas googleen, pongan fondo de inversión. Todos los bancos te ofrecen, hay distintos fondos de inversión, son seguros, y lo bueno que tiene es que en 24 horas puedes tener el dinero. Entonces eso es una herramienta muy interesante y que se está utilizando mucho en la actualidad. Claro, como en su momento fue el auge de las billeteras virtuales también, que te daba algo por día como para decir, bueno, no lo tengo guardado allí en el cajón de la mesita de luz. Bueno, las billeteras virtuales en realidad no son bancos, son intermediarios, y ellos lo que hacen es tu dinero, ellos lo depositan en un fondo de inversión, pero que ese te lo dan en el instante, pero te pagan mucho menos, por eso te paga menos. No sé, hoy te debe estar, no me he fijado, en una billetera virtual te debe estar pagando un 28% y un plazo fijo 30%, y los fondos de inversión quizás te están pagando 36 o 38%, pero tenés que esperar 24 horas. Por eso Claro. siempre es mejor opción. Ujú. En este sentido, también hablando de lo que es la inversión en dólares o la compra de dólares, vos decías, si es un ahorro a largo plazo, está bien. Ahora, si es a corto plazo, mejor buscar otras alternativas. Por ahí está esto de que, como mencionabas, uno se acostumbra a una determinada forma, como es el plazo fijo, y tiene miedo de embarcarse en los fondos de inversión o de asesorarse, justamente porque es el pequeño ahorro el que uno tiene y no lo quiere perder. Sí, es como vos decís. A ver, hoy están las herramientas virtuales, que hay gente que le tiene miedo Ujú. y prefieren, es preferible muchas veces que tener el billete. El tema es que el billete es inseguro, porque es anónimo. Vos, por ejemplo, hoy tenés un saldo de 150.000 pesos y querés ahorrar, y con cualquier banco, la mayoría de los bancos, compras DólarMed, que DólarMed es comprar un bono que te lo venden en el instante y te lo depositan en tu cuenta en dólares lo que vos compraste con pesos. Esa es una opción de comprar dólares y no tenerlo en tu casa y correr el riesgo de tener alguna pecado o perder lo que se te merezca. Pero bueno, por lo general, más uno cuanto más grande se pone, más reticente a los cambios. Y Ujú. hoy la manera de ahorrar y de operar está cambiando, y creo que el que se adapta de manera más rápida le puede sacar un mayor provecho. Ujú. Y en el caso del billete que vos decías, vas al banco y después lo retirás, ¿los bancos están dando dólares cuando vas a sacar de tu cuenta o hay que hacer algún tipo de trámite, hay límites para sacar? No, vos vas al banco, el banco, en realidad, hoy el sistema financiero argentino no está prestando dólares. Lo que llamamos los economistas, hay un 100% de encaje en dólares. Vos si vas y lo buscás. El problema es que uno lo busca ¿para qué? ¿Para tenerlo en la Claro, casa? claro. Eso dejaron el banco. Esa es. Uno cuando va a buscar el dólar o el peso piensa porque el banco se lo va a quedar. Eso la gente debe preocuparse porque no hay ese problema. Por eso aconsejo siempre que se manejen en transacciones, lo referido a billeteras virtuales o operando con banking, porque es de manera mucho más segura, no tener que trasladarte, no tener que andar con el dinero a cuesta. Eso sí se hacía antes, pero hoy ya no se hace. Así que bueno, es To- por ahí Sí. Vos decías, sí, la gente tiene miedo que el banco se lo quede. ¿Todavía existe el fantasma del corralito? A ver, esto es como, viste, no sé, yo, por decirte, si tengo una relación que me fue mal, de la nueva relación obviamente le voy a tirar el peso
de mi anterior frustración. En economía no, eso no se esquiva, eso también sucede. O sea, la persona que se le quedó dinero en el corralito, hace poco alguien que asesoré, le expliqué todo esto y dice, no, voy a comprar dólares, y después le explicó, dice, el corralito se me quedó con $38.000. Bueno, está bien, entiendo. Es como el perro, si un perro fue golpeado, por más que lo tengas 7 años en tu casa, y le va a quedar ese instinto de lo que le sucedió Claro. en el pasado. Bueno, a las personas como que va a afectar por el corralito les sucede lo mismo, así que bueno, es entendible, no lo aconsejo, pero bueno. Claro. Pasando a lo que escuchamos a nivel nacional, tiene que ver con la restitución del impuesto a las ganancias. Bueno, ¿qué significa esto en el gobierno y en la gente? Bien, el impuesto a la ganancia en realidad está mal llamado, es el impuesto al ingreso. Ujú. Aquellas personas que hoy en términos netos, es decir, con todas las deducciones que se le hace al recibo de sueldo, que es la persona que es soltera y gana más de 1.500.000 pesos, esa persona paga impuesto a la ganancia. Empiezan porque es el mínimo. Si vos sos casado con 2 hijos, empezás a pagar después de los 2 millones, más o menos 50.000 pesos. Es un impuesto que se paga mensualmente y que ahora, a partir del año que viene, se va a empezar a actualizar semestralmente por el índice de inflación. Obviamente, después la escala empieza a subir. Por ejemplo, el que gana 4 millones de pesos, la diferencia entre el máximo y el mínimo, es decir, va a pagar un 35% de 2.500.000 pesos. Así que bueno, ellos llaman son impuestos progresivos porque el que más gana más paga. Pero la base o el mínimo, tenés que ganar como mínimo 1.500.000 pesos si sos soltero y 2.050.000 pesos si sos casado con 2 hijos. Ujú. Y esto sería para la gente que no debe pagar este impuesto o que no se le retiene este porcentaje de sus ingresos. ¿Qué significa en lo que el gobierno dice que lo va a usar? Bien, el impuesto de ganancias es un impuesto que se llama coparticipable, Ujú. un porcentaje, el 60%. Es decir, va para las provincias. Por eso, cuando se trató la ley bases, los gobernadores estaban interesados en que salga. Claro. Obviamente no es un impuesto popular porque lo paga el trabajador de clase media y clase alta. Eh, para la persona, obviamente, es un impuesto más que tiene en sus ingresos. Muchas veces lo que se busca o se intenta, lo que se llama evadir el impuesto, que es algo que es ilegal, pero bueno, el cuentapropista, es por eso también que muchas veces no se busca facturar una parte en blanco y la otra parte en negro para que no te alcance el impuesto a la ganancia. O también sucedía en el anterior régimen que mucha gente no quería ascender o hacer hora extra porque también te afectaba el impuesto a la ganancia. Es decir, es un impuesto distorsivo, porque en realidad, si vos decís, bueno, yo quiero trabajar más, el impuesto te diría, no, si vos trabajas más, yo más te cobro. Pero bueno, ese es el sistema tributario que tenemos en la Argentina, que en este caso no es muy beneficioso para el trabajador. Claro. Bueno, con los monotributistas es otro tema y pasa algo por ahí parecido también, ¿no? Sí, como contribuye también, aunque en la última modificación, de cierta manera, se vieron beneficiados porque se ampliaron la escala, por ejemplo, hasta creo que $60.000 anuales, tenés categoría, pero sí, obviamente, al monotributista lo agarran por otro lado. O sea, no, tengan en cuenta que ganancia, relación de dependencia, aquellos que son empleados, y el monotributista no, banca todo con su lomo, como dice el dicho. Claro. Pero bueno, si son dos regímenes distintos, vos me preguntás cuál está mejor, cuál está peor, y bueno, depende de qué lado lo mires. Pero bueno, eso ya sería tema para otro programa, me parece, porque es bastante largo. Exactamente, vamos a tratarlo en otro programa. Matías, te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor.
Gracias a vos y que tengas una buena tarde. Igualmente para vos. Matías Martínez hablando de un balance o una de las perspectivas respecto de lo que hemos tenido en cuestiones de economía en este primer semestre y también algunas recomendaciones para los pequeños ahorristas. Nosotros así llegamos al final de entrevistas, de esta edición. Los invitamos a seguir prendidos a la pantalla del 11. En la continuidad informativa ya llega Horacio Moglia con su explorador, a quien ya saludamos. Hola Horacio, ¿cómo estás?